volvemos al coronavirus. Sí, que es un tema que preocupa mucho, que lo hemos dicho. Y la pregunta, ¿qué pasa si en la provincia de Córdoba receptamos un caso de coronavirus? ¿Cómo hacer? ¿Qué protocolos aplicar fundamentalmente desde el Estado? Por eso vamos a saludar a Gabriela Barbas, quien es secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia. Gabriela, Paula y Javier, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Buen día. Buen día a los dos, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Lo primero para preguntarle, ¿qué protocolo han pensado en caso de que, bueno, alguna sospecha de coronavirus en alguna persona, en algún paciente o futuro paciente haya en la provincia de Córdoba? Sí, desde la emergencia sanitaria en diciembre, la provincia de Córdoba empezó a prepararse ante la eventual que aparezcan casos en nuestra provincia, y para ello lo que hemos preparado, por un lado, nuestro sistema de salud, y para eso contamos con 2 hospitales de referencia, el Hospital Rawson, que es el hospital de referencia para el adulto, y el Hospital de Niños para la población pediátrica, con salas de aislamiento, profesionales capacitados y toda la infraestructura que se requiere en estas infecciones respiratorias, y después el trabajo que venimos realizando con aeropuertos de acá de Córdoba, para justamente activar un protocolo en el caso que venga de viaje un paciente que venga en zonas de circulación de ese virus y presente sintomatología. Gabriela, ¿qué pasó en Río Tercero? ¿Se activó el protocolo ya apenas difundido? ¿Ya se activó el protocolo de la provincia recientemente difundido y finalmente el caso dio negativo? En realidad en Río Tercero nosotros estamos con una vigilancia de una persona que tuvo antecedentes de viaje a Europa y que presentó sintomatología a su regreso, y ese protocolo, como yo les decía, lo venimos activando desde enero, desde que sale la emergencia, es decir, que es la sospecha clínica que llamamos. La sospecha clínica es esto, es una persona con un cuadro respiratorio y un antecedente epidemiológico de haber estado en una zona de circulación del virus. Esto también lo que tenemos que entender es que es muy dinámico y que esto va cambiando día a día. Si ustedes recuerden, antes hablábamos solamente antecedentes de haber estado en Wuhan, en la provincia, en la ciudad de China donde empezó el brote, y luego se fue extendiendo a medida que se iba extendiendo también el virus, ¿no es cierto? El ministro de la Salud de la Nación, Ginés González García, ayer, permanentemente, ¿no?, hace declaraciones al respecto, insiste en esto de que hay que prestarle más atención a el dengue, la influenza en Argentina, que no hay un caso autóctono, ¿no? Y bueno, insiste en este tipo de cuestiones, de la autoevaluación, de ante la aparición de algún síntoma dudoso, consultar inmediatamente. ¿Cuál es la recomendación Córdoba? Es siguiendo esa misma línea, porque es así. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Como cualquier infección respiratoria, es el lavado frecuente de manos, es toser y taparnos la boca con el codo, es si tengo una sintomatología, no automedicarse y consultar inmediatamente a su centro de salud más cercano. Esas son las principales medidas de prevención de cualquier cuadro respiratorio. Entonces yo creo que tanto en Argentina como en Córdoba, por supuesto, ante la aparición mundial de un nuevo virus nos tenemos que ocupar, armar los protocolos, capacitar el personal, tener la sospecha, que la población también sepa, por ejemplo, si en los últimos 14 días yo estuve de viaje en lugares donde está circulando el virus y me aparecen síntomas respiratorios, inmediatamente tengo que consultar a mi centro médico y dar notificación de que estuve en ese lugar si tengo síntomas. Pero, por ejemplo, vieron que hablan mucho de la utilización de barbijos en la calle, de las personas que no tienen síntomas. No está recomendado. No está recomendado en personas que no tienen síntomas utilizar barbijos. Entonces, también eso es muy importante para calmar la ansiedad, para que después haya disponibilidad de barbijos donde realmente los necesitamos, que es para contacto estrecho de personas sintomáticas. ¿Ah? Bueno. Gabriela, recuerdo, no sé, casi 10 años atrás cuando fue lo de gripe A, que había una vorágine, la gente andaba loca por todos lados, los alcoholes en gel que empezaron a hacerse famosos y conocidos y demás. ¿Cuál sería el paso para evitar o tratar de que esa locura generalizada no se entromete? Es cierto, es algo muy subjetivo de cada uno, digo, pero para que no se vuelva una psicosis de una situación así. Para mí uno de los pilares fundamentales, por un lado, es la educación, porque esto que estamos hablando son medidas de higiene básicas que todos deberíamos tener incorporado en los hábitos habituales de nuestra vida. Y por otro lado, el uso de información certera de medios oficiales, es decir, hoy la dinámica que hay de acceso a la información
por distintos medios de comunicación y distintos portales, donde algunos tienen veracidad científica y otros no. Entonces, esta oportunidad de poder hablar y de aclarar cuándo se utiliza el barbijo y cuándo no, por qué es tan importante la higiene de manos, por qué es tan importante consultar al médico, es fundamental para que la población tenga información certera. Esa es la base de todo esto. Gabriela, y oficialmente sí, porque tenés razón en esto de que circuló un montón de información extraoficial a través de grupos de WhatsApp, citando a inmunólogos y a autoridades que vaya a saber la veracidad de sus roles específicos y sus profesiones. Pero lo cierto es que oficialmente, ¿qué se puede decir del ABC del coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas claves y cuál es el protocolo de Córdoba a seguir a partir de ayer que fue difundido? El ABC sería, el coronavirus es una infección respiratoria que puede dar desde un cuadro leve, fiebre, dolor de garganta, tos, tipo resfrío, hasta cuadros más graves de disnea y dificultad respiratoria. Entonces, hoy el nexo epidemiológico, es decir, el antecedente de haber estado en zona de circulación del virus, es un nexo clave para que entre lo que nosotros llamamos casos sospechosos y se disparen los protocolos de manejo del paciente, los protocolos en el caso de traslado que se detecte en el aeropuerto, cómo se va a manejar ese paciente si queda internado que requiere aislamiento. Entonces, y esto también la población tiene que entender de que va a ir cambiando día a día como viene cambiando. Entonces, hoy tenemos que hacer hincapié que como cualquier virus respiratorio, cuáles son las principales medidas de prevención: higiene de manos, consultar rápidamente, toser y taparse con el codo, no automedicarse. Y si estuve en zona de circulación y en los próximos 14 días presento algún cuadro respiratorio, cualquiera sea, desde un resfrío común a algo grave, inmediatamente dirigirme al centro de salud. Y si ya vengo de viaje, avisar en el aeropuerto para que se active en el mismo aeropuerto el protocolo de aislamiento y derivación del paciente a nuestros centros de referencia. Bien, perfecto. Listo, Gabriela, gracias por tus palabras, porque en definitiva hacemos de puente de nexo para quienes nos escuchan y están, bueno, atentos a esta situación, sepan cómo reaccionar. Gracias por su tiempo. Por favor, un gusto, hasta luego. Bueno, ahí estaba la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia, la información oficial. Esto es lo que debemos seguir, ¿no? Por eso recalcábamos en la última parte, ¿no? El ABC es los síntomas, porque también se ha creado toda una cuestión que no tiene que ver con la realidad, con los datos científicos y realmente concretos de lo que hay que prestar atención al respecto y el protocolo a seguir, ¿no? En Río Tercero, en principio, se activó el protocolo, el caso dio negativo, lo decía recién la secretaria, y no pasó a mayores hasta ahora. Está la atención y la alerta, sí, por supuesto. 14 días, como decía, que es el tiempo en el cual, claro, se puede llegar a manifestar. Y después, esto que hay psicosis generalizada en muchos lugares. De repente escuchamos, en el Calafate una persona, en San Juan, en Caballito, en Capital Federal otra. Y bueno, es un periodo todavía de ventana donde no se sabe bien cuál es la situación. Cierto es que el epicentro fue muy lejos de aquí, fue, bien lo decía Gabriela Barbas, en Wuhan, allí en una provincia china tremendamente populosa, un país con tanta gente que uno se imagina cómo el brote ha sido absolutamente masivo, ¿no? Y después, bueno, en Europa se ha ido ramificando, la gente viaja mucho, el virus viaja con ella, y a partir de allí comienzan estos protocolos. Ayer el ministro de Salud, Ginés González García, hablaba de, y su gente, su equipo, de cómo está el aeropuerto de Ezeiza, por ejemplo, que es el de la puerta de entrada y salida de la Argentina, o una de ellas, las más importantes, bueno, con todos estos protocolos de cómo actuar ante situaciones así y con pasajeros que vienen de lugares donde el coronavirus es lo que reina, ¿no? Lo que había sido cuestionado en su momento era la permeabilidad del aeropuerto de Ezeiza, no ahora, porque ahora empezaron los controles más estrictos, sino hace 15 días que viene, está volviendo gente de viaje, está ingresando, y el temor a que se generen casos autóctonos por la falta, en su momento habían dicho, de rigurosidad en los controles de ingreso en los aeropuertos. Bueno, así pasó con el brasileño. Bueno, así pasó en San Pablo. Bueno,